Santo el que vive para siempre. Libro de Lucas, capítulo 15. Cristo dijo, aleluya, el celo por tu casa me consume. Cristo amaba venir a su casa. Cristo ama estar en su casa y Él está aquí en este culto con nosotros. ¿Tiene Lucas 15 a la mano? Vamos a mirar del verso 18 hasta el verso 24. Honramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Si quiere, lea conmigo. Me levantaré e iré a mi Padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Lea conmigo. Porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Ore. Padre, te damos gracias a través de Jesús tu Hijo por concedernos esta bondad, por concedernos esta gracia de estar en tu casa donde tú estás y donde tus ángeles vienen a alabarte y a bendecirte con nosotros. Ellos no entienden muchas cosas de cómo nosotros, Señor, seres humanos, podemos alabar y podemos servir a un Dios tan santo como tú, pero ellos se gozan también entre nosotros. Vamos a ministrar tu palabra. Entrégame tu palabra y te entrego la gloria, porque solo tú, Señor, la mereces. Amén. Quiero en esta ocasión predicar un mensaje que se intitula De pródigo a restaurado. Vive Jesús para siempre. ¿Cómo se llama el título del mensaje? De pródigo a restaurado. ¿Se ha preguntado usted alguna vez qué significa la palabra pródigo? ¿Ha escuchado usted en alguna ocasión la palabra pródigo? ¿Le ha dicho usted alguna vez a alguien esa palabra pródigo? Pues quiero decirle que esta palabra tiene un significado terrible. Alabanzas al que vive para siempre. Porque la palabra pródigo es el dicho hacia una persona que desperdicia y consume su hacienda en gastos inútiles, sin medida y sin razón. Vea usted que ahora el asunto es diferente. Le dije a usted, ¿sabía qué significa la palabra pródigo? ¿La ha oído alguna vez?
¿Se la ha dicho usted a alguien? Y muy probablemente su mente no podía coordinar lo que le estaba diciendo. Pero ahora que le estoy diciendo que estamos hablando de una persona que desperdicia, que consume su hacienda, que lo hace en gastos inútiles, sin medida ni razón, ya inmediatamente su mente comenzó a reprogramar. Y ahora ya usted tranquilamente, fácilmente puede decir, no, yo sí conozco a alguien que desperdició la herencia que el papá le dejó. Quizás en su mente ahora está diciendo, no, yo sí conozco a una señora que era doña fulana, que tenía un esposo que había amasado una fortuna y ese hombre murió. Y esa señora se volvió como loca y empezó a gastar todo, empezó a vender casas, empezó a comprar lujos, empezó a hacer tantos disparates y esa señora quedó en la ruina. Y se llama fulana. Alabado el nombre del Señor. Ahora que conocemos el significado de pródigo, fácilmente podemos entender de qué estamos hablando. Fácilmente podemos darle manejo a esa palabra pródigo. Entonces, si estamos hablando de una persona que desperdicia, si estamos hablando de una persona que consume, de una persona que maneja gastos inútiles, y estamos hablando de una persona que gasta sin medida y sin razón. Dirá usted, pero no, estamos hablando de un loco. No, estamos hablando de un pródigo. Alabanza al que vive para siempre. Estamos entonces frente a una persona que de alguna manera lo tiene todo. Estamos frente a una persona que no le hace falta nada desde ningún punto de vista. Entonces podemos decir que estamos delante de una persona extraordinaria. Estamos delante de una persona maravillosa. Estamos delante de una persona muy, pero muy importante, muy, pero muy necesaria, muy, pero muy excelente. Estamos entonces hablando de una gran persona. ¿Qué quiere entonces decir? Que las personas maravillosas están también propensos al fracaso. Que las personas maravillosas también pueden ser tocados por alguna locura. Que alguna persona extraordinaria también puede ser afectada su vida. La respuesta a todas esas cosas es sí. Vive Jesús para siempre. La Biblia nos habla de un pródigo. La Biblia nos habla de una persona que desperdicia, de una persona que consume, de una persona que maneja muchos gastos inútiles. La Biblia nos habla de una persona que no tiene medida para gastar. Cristo vive para siempre. Y dice en el capítulo 16, verso 11. Aquí comienza. Y escuche con cuidado. Dice que un hombre tiene 2 hijos. Aquí dice tenía, pero es que yo estoy allá en la historia. Yo estoy allá viendo ese papá vivo y estoy allá viendo esos 2 hijos vivos. Por eso yo digo, un hombre tiene 2 hijos. Y que en algún momento el menor de los 2 fue donde su padre y le dijo: Padre,
dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió sus bienes. ¿Qué encontramos aquí? Aquí encontramos a uno que aunque lo tenía todo, no había hecho méritos para tener todo lo que tiene. Y eso es una situación bastante peligrosa. Porque casi todas las personas que tienden a malbaratar lo que le cae en las manos es porque no lo almacenaron, es porque no lo trabajaron, es porque no lo labraron, es porque no les costó nada. Y este muchacho, de alguna manera, por su forma de expresarse, por su forma de hablar, alteró la familia, alteró la costumbre, porque la costumbre dice que nuestros hijos deben heredar cuando nosotros muramos. Esa es la costumbre. Pero el muchacho alteró todo. ¿Por qué? Porque vino donde el padre y le dijo que le diera la parte de los bienes que a él le corresponde. Ahí comienzan las cosas a estar mal. Cuando nosotros empezamos a hacer cosas que no debemos hacer, las cosas empiezan a estar mal. Su padre se lo quedó mirando. Dijo, bueno, ¿y qué está pasando aquí? Tengo 2 hijos. Tenemos una empresa. Tenemos un negocio impresionante. Todo está marchando bien. Pero ahora uno de los 2 hijos quiere la parte de la herencia. Mientras yo estoy vivo, quiere que yo lo herede sin que yo me haya muerto. ¿Qué hacemos en este caso? Pues como están alterando las cosas, entonces hubo una reunión en la familia. Y el padre dijo, tenemos una situación, tenemos un hijo que nos está pidiendo la herencia. Pues entonces aquí lo que nos toca es sentarnos, vamos a hacer cuentas, vamos a mirar qué tenemos y vamos a heredarlos a los 2 de una vez. Vuelva a leer el texto para que tenga una idea. Dice el verso 12, el menor de ellos dijo a su padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y dice, y les repartió. Ahí nos dice que nomás le dio la parte al que la pidió. Dice que repartió la herencia entre los 2 hijos. Los 2 reciben la misma herencia. El uno se largó y el otro se quedó con su padre. Maravilloso el nombre del Señor. Vive Jesús para siempre. El muchacho que agarró sus bienes y se fue, dice el verso 13, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Ahí está la palabra pródigo. ¿Qué es pródigo? Pródigo es la persona que desperdicia y consume su hacienda en gastos inútiles, sin medida ni razón. Entonces vamos a entrar a estudiar esto, porque esto merece que lo veamos
en esta preciosa hora. Dice entonces que se fue a una provincia apartada y que en esa provincia apartada desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Aquí podemos llegar a algunas conclusiones. ¿Qué llevó al joven a creer que debía de gastarse todo? Es muy probable que ese joven manejaba la política que manejan muchos hoy en día, como por ejemplo, la vida es corta y hay que disfrutarla. Comamos y bebamos porque mañana moriremos. Pero resulta que estamos viviendo en medio de un mundo que por naturaleza es cruel. ¿En dónde vivimos? Vivimos en un mundo cruel, en un mundo donde no hay misericordia, en un mundo donde nadie piensa en el otro. Vivimos en un mundo gobernado por el egoísmo, vivimos en un mundo golpeado por el pecado y ha hecho de las personas, no quiero decir la palabra, pero los ha hecho personas aterradoras, que solo piensan en quién, en ellos. Si te caíste, ve a ver si te quedas caído. Si te puedes levantar es tu problema. Si quedaste en la ruina es tu problema. Si no tienes nada es tu problema. Si no valoras es tu problema. Defiéndete como puedes y si no puedes. Un anciano aquí en esta ciudad, de repente se fue al río La Vieja. El río La Vieja, aquí por la parte de la isleta, tiene un puente que cruza el río hacia el otro lado, pero ese puente es demasiado antiguo, viejo. Y llega el anciano y se subió a una parte alta del puente con la intención de lanzarse al río y ahogarse. Un hombre de más de 70 años ahora está a punto de quitarse la vida, y la gente a cambio de llegar, decirle: disculpe anciano, ¿en qué podemos ayudarlo? Venga, vamos a llevarlo a una fundación. Venga, yo conozco un centro para ancianos. Vamos a ver cómo con mi familia recogemos para ayudarlo. Atérrese. ¿Sabe lo que la gente hacía? La gente sacaron los celulares y empezaron a filmar al viejo. Y empezaron a grabar todo de principio a fin, a ver qué era lo que el viejo iba a hacer. Y todo el mundo filmando, habían varios filmando al anciano. Hasta que de repente el anciano se tiró al vacío, hacia el río, se tiró de espaldas y se fue. Pero resulta que el pie se le quedó enredado en una parte del puente. Y ahora ese pie se le parte. ¡Pra! Y la gente gozosa. Un hombre se está muriendo. Un hombre tiene el pie partido. Un hombre está a punto de irse a lo profundo del río. Y la gente buena de este mundo, la gente maravillosa de este mundo, está filmando cada detalle para que la muerte de este viejo no quedara en el olvido. Y ese pie, como pudo, se salió, porque pudo más el peso de ese cuerpo viejo de más de 70 años, y se fue al río. Y ahora están filmando cuando se hunde y sale, cuando se hunde y sale, y queda filmado hasta que se hunde para siempre en el río La Vieja. Y como ese caso, le puedo hablar de cientos de casos.
Alabado el nombre del Señor. De gente que ha fracasado aún muy cercana a la familia, y cuando tenían algo eran abrazos, eran besos, era bienvenidos, siga a mi casa. Pero ahora que ese familiar quedó en la ruina, quedó en la inopia, se convirtió en un pródigo, las puertas de su casa están cerradas para siempre. Ya no es bienvenido, ya no es una persona agradable, ya no es una persona extraordinaria. Razón haber fracasado. Entonces, señores, vivimos en un mundo hostil, y eso mucha gente no lo sabe. Eso mucha gente no lo quiere entender. La gente piensa que la fortuna y que la bendición la vamos a encontrar todos los días. No se equivoque, vivimos en un mundo cruel. Santo el nombre del Señor. ¿Qué serían las razones para que ese anciano se tirara de ese río, de ese puente? No lo sabemos. Pero en ese hombre de más de 70 años tiene que haber habido una historia. Y es muy probable que haya sido la historia de un pródigo. Alabanza al que vive para siempre. Usted dirá, pero estamos hablando de un viejo que quizás no supo leer, de un viejo que quizás no valoró lo que tenía. No, puede que sí, es muy probable que estemos hablando de una persona que muy probablemente no sabía leer. Pero aquí no estamos hablando de un pródigo cualquiera, estamos hablando de un pródigo que nació en cuna de oro. ¿Qué quiero entonces decir con esto? Que los que nacen en cuna de oro y los que nacen sin cuna no estamos, aleluya, exentos de que algo terrible pueda acontecer en este mundo cruel. Pero yo no quiero detenerme ahí, porque quiero dar desarrollo para darle a este mensaje cabeza, cuerpo y pies y ponerlo a caminar. Alabanza al que vive para siempre. Y quiero que hablemos de las 4 cosas que llevan a una persona a convertirla en pródigo. Y esas 4 cosas que llevan a una persona a convertirla en pródigo es una persona, número 1, que desperdicia. ¿Que desperdicia qué? Que desperdicia oportunidades. ¿Cuánta gente hoy no fueron a la universidad? ¿Cuánta gente hoy ni siquiera son bachilleres? ¿Cuánta gente hoy ni siquiera han sacado un técnico en el SENA? ¿Cuánta gente hoy no tienen nada? Y si usted le pregunta, es porque han desperdiciado el tiempo. Alabanza al que vive para siempre. ¿Cuánta gente no desperdicia su propia vida pensando que algún día va a haber otra oportunidad? Es muy probable. Vivimos en un país donde a los 30 años de edad ya ninguna empresa nos contrata. Señores, no les estoy hablando ni de Pekín, ni les estoy hablando de los Estados Unidos. Le estoy hablando de este país donde vivimos. A los 30 años ya las empresas nos van sacando el cuerpo. Mi madre un día se quedó frente a todos sus hijos y conversó con ellos y les decía: muchachos, si ustedes a los 30 años no tienen nada, es muy probable que terminen muriendo pobres. Y lo decía mi madre, una campesina. Lo decía mi madre, una señora de campo que pudo parir 17 hijos y que a todos nos dio educación y que a todos nos sacó adelante, porque más que madre era una generala. Mi madre era una cosa de locos. Vive Jesús para siempre. Y hizo cosas que uno se queda aterrado
que solamente una madre prodigiosa puede hacer. Santo el que vive para siempre. Lo primero que una persona necesita para volverse pródigo es desperdiciar oportunidades, despreciar un buen empleo, despreciar una buena mujer, despreciar un buen hombre, despreciar una muy buena oportunidad. Y me tomé la molestia de averiguar qué significa la palabra desperdiciar. Y resulta, pasa y acontece que cuando uno habla de desperdiciar, uno está hablando de malbaratar. Y a cuántos muchachos y a cuántas muchachas la vida les entregó una buena esposa y un buen esposo. Y hay preguntas que tienen ahora, después de 5 años, un gancho. Un gancho de marido amargado y un gancho de mujer amargada. A usted se la entregaron buena, se la entregaron sanita, se la entregaron inocente en muchas cosas, se la entregaron sin resabio. ¿Y cómo la tiene después de 5 años? Un gancho, amargado, llevado. A usted le entregaron un buen esposo, le entregaron un buen marido, y a los 5 años, ¿cómo lo tiene? Llevado, pensando en divorciarse, pensando en acabar con todo, pensando en tirar todo por la ventana. ¿Por qué? Porque cayeron en unas manos, aleluya, que desperdiciaron lo que le pusieron. Yo no sé, pero yo estoy predicando. Alabado el nombre del Señor. Desperdiciar es malbaratar. Desperdiciar es gastar o emplear mal algo. Desbaratamos algo cuando le damos un uso equivocado. Desperdiciamos algo, aleluya, cuando malbaratamos lo que muy bien pudimos haber valorado, haber cuidado y haber apreciado. Santo el que vive para siempre. Nunca olvido una historieta cuando estaba en la escuela, y en la cartilla donde aprendí a leer había una historieta, y era la historieta de un señor que vive en el campo y tiene un perro. Pero en ese campo la pobreza es la que gobierna. Y ese pobre perro tendría que arreglárselas como podía. Y todos los días a las 6 de la mañana salía de la casa y se iba para el pueblo a ver qué se rebuscaba en el pueblo. El pobre perro. Y para llegar al pueblo, el perro tenía que pasar el río. Pero era un río muy cristalino y lo pasaba nadando. Iba al pueblo. Y por la tarde volvía con la barriguita llena a seguir sus responsabilidades en el campo con su amo. En uno de tantos ir y venir, dice la historieta, que ese perro, cuando cruzó el río y tan pronto pasó el río, se encontró que alguien que venía del pueblo y iba para el campo, a la orilla del camino dejó una presa de carne como de 3 kilos. Y se dice que cuando el perro encontró esa presa de carne tan maravillosa, dijo el perro: imposible que yo me la vaya a comer solo, cuando en mi casa hay hambre. Y se dice que el perro agarró esa tremenda presa de carne y se metió al río y comenzó a nadar. Pero claro, como siempre pasaba el río con la barriga vacía y con la boca sin nada, ahora va pasando por el mismo río, pero el peso de la carne hace que obligatoriamente tenga que mirar a lo profundo del río. Y mientras va pasando y va mirando, vio que en lo profundo del río hay una presa de carne más grande que la que lleva. Y la historieta está buena.
Y se dice que el perro de repente se quedó mirando esa presa de carne que había en el fondo del río y soltó la que llevaba y se tiró un clavadito. Y cuando llegó a lo profundo del río y le metió las muelas a esa presa de carne, era una piedra roja. Y entonces, ¿cuál es la moraleja? Si pretendes cambiar lo poco que tienes por lo grande que te están ofreciendo afuera, te puedes quedar sin nada. Alabado el nombre del Señor. ¿Cuánta gente se queja? Es que mi esposa es fea. ¿Por qué es fea? Porque tú la tienes fea. Alabado el nombre del Señor. Que no se viste bien. ¿Por qué no se viste bien? Porque tú no la vistes bien. Entonces, piensa en la presa de carne que llevas en tu boca y no te pongas a mirar la que está en lo profundo del río. Ay, Padre. En este hombre estaba el hábito de desperdiciar. Y cuando en su vida o en la mía está el hábito de desperdiciar, podemos decir con toda autoridad que usted será un pródigo en potencia. El pródigo en potencia comienza cuando desperdicia lo que tiene. Yo no sé usted qué habrá desperdiciado, o no sé qué está desperdiciando, pero si usted está desperdiciando algo, usted comenzó el camino del pródigo. Temprano o tarde, el final del camino será el camino del pródigo. Vive Jesús para siempre. Número 2, este hombre tenía el hábito de consumir. Y cuando hablo de consumir, no estoy hablando de comer, aunque también podemos hablar de eso. ¿Cuánta gente o cuántos esposos al lunes, el sábado, hacen un mercado que no falta nada en esa casa? Pero el martes, papi, ¿qué pasó, mi reina? No hay aceite. Pero yo compré 1 litro. Se acabó. ¿Y por qué se acabó? No pregunte, por algo se acabó. No hay aceite y punto. Oiga, detrás de que gasta el aceite es gritoncita la señora. Resulta que el sábado por la tarde llegó la suegra, la mamá de ella, y se llevó medio litro de aceite, se llevó media sandía, se llevó 2 libras de arroz, se llevó medio kilo de carne. Por eso es que al martes no hay mercado. Lo que no sabe el pobre es que de ese mercado del sábado hay 5 familias más comiendo. Hasta el difunto abuelo come todavía de eso. Alabado el nombre del Señor. Pero no estoy hablando de ese consumir. Estoy hablando de un consumir que significa destruir, que significa extinguir. Estoy hablando de un consumir que todo lo reducimos a nada. El pantalón nuevo, la camisa nueva, y se meten debajo del carro a apretar tornillos. Los zapatos nuevos, y cuanta piedra ven por la calle van pateando. Eso es consumir, destruir lo poco bueno que tenemos. Si usted comenzó el camino del desperdiciar, el camino de consumir, está transitando el camino del pródigo. Y luego viene lo tercero, los gastos inútiles. Alabado el nombre del Señor. El problema es cuando hay plata, porque cuando hay plata se antojan de cosas que no necesitan. Está comprobado que el ser humano es el único que amontona en su casa cosas que no necesita. Y hay hogares
donde hay una nevera nuevecita sin estrenar en un rincón de la casa. Esa otra nevera no se necesita porque la que está buena. Pero ellos no quieren cuando se dañe. Cuando se dañe es mejor no remendar, porque el que remienda nunca estrena. Tengamos una nevera nueva. Tienen, aleluya, calentadores que no usan. Tienen planchas que no usan. Tienen, aleluya, inmensidad de cosas en la casa que nunca usan. Vaya, pregunte, ¿quién usa esas cosas? Las cucarachas y las ratas las están utilizando. Vaya, mire el closet de la señora. Yo nunca me atreví a mirar el closet de una oveja que yo pastoreé, pero siempre venía al templo con un vestido de pepas, con un pelo sin peinar y con unas arrastraderas en los pies. Siempre para el templo era así. Pero cuando yo sentía que alguien iba taconeando por la calle para la plaza, miraba de reojito, allí iba la oveja que yo pastoreaba, con un moño aquí arriba bien presentado, con una ropa bien elegante, con unos zapatos extraordinarios, maravillosos. Y yo decía, bueno, ¿y para dónde va doña Petra? Doña Petra va para la plaza de mercado. Ser pastor viejo no es tan malo del todo. Alabado el nombre del Señor, porque se ha visto, se ha observado y se ha mirado. Qué duro cuando comenzamos a tener en nuestra casa cosas que nunca las utilizamos. Y muy pronto los que comienzan a utilizarlas son otros insectos, otras plagas, otras personas que no trabajaron para tenerla, pero que yo, que tengo el dinero, estoy gastando en cosas que no necesito. Y la tendencia es: necesito un carro que me represente. Esta es la tendencia. Pero yo no puedo ir con la tendencia. Yo tengo que ir, aleluya, con lo que yo necesito. Yo no voy a comprar el carro que yo quiero. Yo voy a comprar el carro que yo necesito. El medio de transporte que necesito. Voy a comprar la moto, medio de transporte que necesito. La cicla, medio de transporte que necesito. Yo no voy a comprar lo que quiero, porque cuando yo empiezo a comprar lo que quiero, comienzo a transitar el camino del pródigo. Y número 4, aleluya, cuando no tenemos control. Cuando no tenemos control y cuando nos vamos sin medida. Alabado el nombre del Señor. Cuando está con sus amigos y tiene una cerveza metida en la cabeza, pidan que yo pago. Cantinero, una caja traiga para acá. Pero al lunes vaya a la casa de esa pobre mujer, de ese hombre manilargo, de ese hombre que gasta sin medida. Y sé la historia, y voy a terminar con esto, de un hombre que vivió en un país del mundo donde a la moneda de más alta denominación le decían 40 años atrás cachetones. Si usted es viejo, sabe de historia, sabe de qué país le estoy hablando. Alabado el nombre del Señor. Y se dice que ese hombre entró a una cantina y comenzó a pedir y a pedir sin medida. Y pague hasta que se quedó sin dinero. Y el hombre siguió pidiendo. Y de pronto se le acercó el cantinero y le dijo: pero necesito que pague. Digo: no se preocupe, aquí no tengo plata, pero en la casa tengo cachetones. Ah, bueno, si usted tiene cachetones en su casa, no pasa nada. Toda esa noche se fue de manilargo. El día lunes lo pasó todo el día durmiendo. El día martes le llegó el cantinero a la casa: amigo, vengo para que me pague.
Digo, hombre, yo no tengo plata. Uy, yo no sé qué me pasó, se me fue la cabeza, cometí un error, no supe qué me pasó, por qué me volví loco. Dijo, no señor, usted me paga. Porque usted me dijo a mí que allá no tenía plata, pero que aquí en la casa tiene cachetones. Yo le dije eso. Digo, sí señor. Miguelito, venga. Pepito, venga. Luisito, venga. Todos eran cachetones, pálidos, hinchados del hambre. Alabado el nombre del Señor. Entonces es muy difícil cuando yo soy largo para los que no lo necesitan, pero los que realmente lo necesitan, que es mi propia familia, entonces los tengo pasando hambre y necesidad. Afortunadamente, y ya para ir aterrizando el avión, este hombre en algún momento de su vida entró en razón. Se puso a pensar, aleluya, que ser desperdiciador, se puso a pensar que ser consumidor, que gastar en cosas inútiles y que no tener medida, eso no era lo que él necesitaba. Que él necesitaba un cambio profundo, extraordinario en su vida. Y es entonces cuando él dice en el verso que leímos, me levantaré e iré a mi padre. Pues quiero decirle que su padre se llama Dios, y Dios es la única persona que puede recibirlo a usted con todas estas cargas encima, porque el mundo no te recibe, la familia no te recibe, nadie te recibe, la sociedad no te recibe, pero hay un Dios en los cielos que te recibe tal cual, hay un Dios en los cielos que te ama tal cual. Pero lo primero que tú tienes que entender es que tú tienes que reconocer que necesitas ayuda. Y que esa ayuda, el único que te la puede brindar es Dios. Y Dios está aquí. Que el único que de verdad te ama es Dios, y Dios está aquí. Que el único que puede transformar tu vida es Dios, y Dios está aquí. Que el único que puede arreglar ese caos en que tu vida ha caído se llama Dios, y que Dios está aquí. Pero que la decisión es tuya. Él dijo, me levantaré, voy a ir a enfrentar al que necesito enfrentar, me le voy a tirar a los pies y le voy a decir que yo he pecado, que yo la he embarrado, que yo soy el que la he, aleluya, lo he defraudado. Y él no pensaba lo que iba a pasar, y lo que le iba a pasar eran cosas que nunca le habían pasado. Porque dice que cuando comenzó a llegar a la casa de donde un día él salió, estaba su padre allá en la puerta mirando. Por el camino por donde se fue un día, estaba mirando, porque como que el padre decía, por ese camino que se fue, por ese camino de seguro regresará. Y dice que estando aún lejos, cuando su padre lo vio, salió corriendo y se le tiró al cuello y lo abrazó. El único que puede abrazarte para ayudarte se llama Dios. Lo trajo a su casa, le dijo al criado, necesito que lo bañen, necesito que le cambien de ropa, necesito que le pongan un anillo, necesito que le pongan calzado en los pies, y usted vaya y mata el becerro gordo, y usted traiga los tambores, traiga todo el equipo de música, porque vamos a hacer una gran fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. El único que hace que haya fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente se llama Jesucristo, y Jesucristo está aquí. Póngase de pie, incline su cabeza. Yo no sé en qué camino usted ande, ni tampoco sé hacia dónde va su vida, pero hay uno aquí que lo desea ayudar. Hay uno aquí que lo desea cambiar. Hay uno aquí que desea hacer algo por usted. Y si usted cree que Dios puede hacer algo por usted y usted puede confiarle su vida a Dios, venga aquí y yo hago una oración por usted.